Hoy, digamos que lo que vamos a intentar proponeros es lo que sería una rutina en época de volumen, y el contexto en el que vamos a intentar focalizarlo es pues para esa persona que lleva ya pues 6 meses, 7, 8 meses de entreno, un año, y ya lo que le interesa o lo que persigue es intentar maximizar pues la masa muscular, hipertrofiar, etc. Vamos a hacerlo a un nivel, digamos, básico, porque esto es un universo y puede tener 1000 variantes, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a enfocar, pues eso, de las pautas básicas, más o menos siempre desde mi punto de vista. Lógicamente, cada preparador lo enfocará de 1000 maneras diferentes, pero cómo lo enfocaría yo a mis alumnos del gimnasio para decir, vamos a intentar dar un paso más allá. La rutina de volumen. ¿Qué objetivo vamos a intentar conseguir? Hipertrofiar, conseguir fuerza y definir parcialmente los músculos. Perdonad por la letra, pero bueno, esto lo acabo de escribir ahora mismo. Definir parcialmente los músculos, ¿por qué? Porque me refiero que en una época de volumen hay dos conceptos en el mundo de un culturista, ¿de acuerdo? Repito, lo vamos a enfocar siempre desde el contexto de una persona que hace pesas. Y su deporte principal es el fitness. Dos épocas fundamentales. Hay que entender que un culturista se le suele decir que está tapado o está borrado. Está borrado es como tendría que verse, que es conforme está entrenando, se le van notando los perfiles musculares, hay un ligero, digamos, capa que envuelve un poquito ligeramente los músculos, tanto de agua como de grasa, pero esto sería borrado. Tapado es que tiene un porcentaje de grasa bastante elevado o elevado, y entonces se ve pues como una persona pues como mucho más redondeada o más gordita, que no significa que por dentro el músculo no esté pletórico. Un poco las claves, hay que encontrar ese equilibrio entre el entrenamiento con cargas, ¿de acuerdo? El cardio no es imprescindible, pero hay que intentar hacer un poquito para que con una dieta hipercalórica, porque necesitamos comer, no acumulemos demasiada grasa, ¿de acuerdo? No es imprescindible, pero es importante. La nutrición, ¿de acuerdo? Equilibrio entre entreno con cargas, cardio y nutrición. La alimentación en esta época es fundamental. Crecer igual a comer. Si hablamos de maximizar, de hipertrofia muscular, de conseguir tamaño, tenemos que comer, ¿de acuerdo? Ya hablaríamos un poquito de qué cantidad de macros. A ver, a lo básico, días de entreno, entre 4 y 5. 6 quizás ya sería un poquito elevado, pero dependiendo un poquito del diseño de la rutina y de las preferencias o disponibilidad, ¿de acuerdo? Menos días, menos de 4, creo que sería muy poco porque habría que hacer un volumen de trabajo muy grande y quizá luego esto, la recuperación se vería un poco afectada. Frecuencia. Aquí hay un ligero debate que sí, que no. Yo entreno con frecuencia 2, preferencia torso. 2 días por semana repito torso. La pierna solamente un día a la semana. Pero considero que frecuencia 2 en pierna sería para partirla, trabajar cuádriceps y aductores quizá un día y isquios, glúteos, gemelos otro, ¿de acuerdo? Pero si trabajas la pierna solo un día hay que darle muy duro y créanme que de 7 días en 7 días la pierna no se recupera tan rápido, ¿de acuerdo? Pero la frecuencia 2 suele dar muy buen resultado. Suele dar muy buen resultado si estás comiendo y estás descansando. Pero también depende del somatipo de la persona, como hablamos en los vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Una persona pues, que sea más gordita o tenga más facilidad para acumular grasa, quizá tienen que entrenar de una manera, una persona que sea más espigada y demás, tiene que entrenar de otra, ¿de acuerdo? Repito, cada persona es un mundo y hay que encontrar lo que te funciona, ¿de acuerdo? Pero una frecuencia 2, de repetir torso 2 veces por semana, funciona bien. Siempre con variantes y con matices, ¿de acuerdo? Quizá no es lo mismo repetir torso, el mismo ejercicios, mismas series y mismas repeticiones 3 días más tarde, que hacer, por ejemplo, un tipo de repeticiones un día y otro tipo de repeticiones otra y cambiar los ejercicios. Y si tengo que hacer 20 series totales para un dorsal, partirlas en 2. Vamos a hablar de las series. Entre 10 y 18 más o menos, ¿de acuerdo? Un músculo pequeño, pues entre 8, 10, 12 series. Un músculo más grande, entre 15 y 18 series por músculo. Yo recomendaría
un asesoramiento con un entrenador personal para que te diseñe las rutinas y, si tenéis problemas con la comida, con un dietista. ¿De acuerdo? Es muy importante saber estructurar los entrenamientos, ¿de acuerdo? Para no caer en un exceso de series, en un exceso de repeticiones ni de días de entreno, que luego, aunque descanses un día en semana o dos, veas que no te puedes ni recuperar. Y asesoraos con un dietético deportivo, explicando los objetivos que estáis persiguiendo, y entonces hay que hacer un ajuste de esas calorías necesarias para tener suficiente gasolina. La intensidad que vamos a tener que generar en los entrenamientos, como siempre, cerca del fallo. Cerca del fallo. Si tengo que hacer 10 repeticiones, intentaré quedarme en la 8 o en la 9 o como mucho en la 10, ¿de acuerdo? Pero si puedo continuar haciendo repeticiones, como os he dicho muchas veces, olvidad esa serie, decid que ha sido de calentamiento, subid la carga y volver a pelearla, ¿de acuerdo? Pero casi siempre todas tienen que ir al fallo. Los entrenamientos yo los hago simples, como pongo aquí, sin adornos y duritos. Los principios de intensidad, como eso os he explicado en otras ocasiones, se deberían hacer al final del ejercicio y en la última serie. Una drop set, un rest pause, como se dice ahora, una descendente, una triple descendente, como queréis hacerlo, ¿de acuerdo? Pero siempre último serie del ejercicio. Entrenar siempre buscando el, como veo y no paro de ver, y creo que es un error importante, sobre todo en chavales con mucha inexperiencia. Intentar inventar series imaginativas, como digo yo, no está mal, la voluntad es buena, pero no es lo más indicado. Por eso pongo que aquí que más no es mejor, ¿de acuerdo? Las repeticiones, como os he dicho, las mantenemos entre 8 y 12. Es el clásico para buscar la hipertrofia, ¿de acuerdo? Menos de 5, de 6 repeticiones, hablaríamos de intentar trabajar fuerza, pero maticemos que de vez en cuando es interesante meter ese tipo de series y ese tipo de repeticiones. Por eso os pongo aquí que hay variantes en 6 repeticiones para trabajar a esa fuerza, que poco a poco iréis viendo que con el entreno iréis aumentando los kilos, los tiempos de recuperación van a ser más bajos y vais a poder completar incluso con el mismo peso habitual más repeticiones, ¿de acuerdo? Y también podemos introducir, que yo lo hago en mis entrenamientos, variándolo cada 2 semanas, introducir series de 20, 25 y 30 repeticiones incluso, ¿de acuerdo? No significa que 30 repeticiones haga 26, 27, 28, 29, 30, no. Me marco 30 y pido ayuda cuando voy por la 26 seguramente porque ya no llego, ¿de acuerdo? Suelen ser series durísimas. ¿Qué buscamos? Un estrés metabólico muy grande, estrés mecánico incluso, una saturación sanguínea importante, ¿de acuerdo? Todo ese tipo de estímulos que van trabajando diferentes fibras musculares, las tipo 2, las tipo 2A, rojas, blancas, intermedias, etc. Todo eso va a ser ese sello de distinción que luego vais a tener vuestro físico cuando decidáis definir y demás. Este tipo de entrenamientos, si suelen ser de frecuencia 2, que suelen ser muy estresantes, yo los recomiendo hacer entre 8 y 10 semanas, para luego hacer 3, 4 días de descarga. La semana famosa de descarga, como la queréis hacer, o yo simplemente no hago nada, me tiro 3 o 4 días que sigo comiendo más o menos igual, hago mis estiramientos, me relajo, pero no hago prácticamente nada. ¿Qué intento conseguir con de esta manera? Que mis articulaciones y tendones se rebajen de inflamación porque acaban doloridos, mi sistema nervioso simpático parasimpático también se relajen, porque en el momento que aquí veáis de que estáis con falta de atención, que tenéis dificultad para dormir, etc., significará que estáis rozando un poquito el famoso sobreentrenamiento, que viene determinado. Una de las maneras es por eso, estados de nerviosismo, de falta de concentración, sobre todo falta para conciliar el sueño. El cardio. El cardio en esta época de volumen no es una prioridad, pero 2-3 días por semana, 30-40 minutos es más que suficiente, incluso 2 días. Más allá de que el corazón-pulmón hay que entrenarlo simplemente por un tema de salud, pero repito, si estáis comiendo muchísimo y estáis entrenando mucho y notáis de que os vais tapando, el metabolismo basal es importante mantenerlo un poquito elevado con este cardio para que la grasa no se dispare. Descanso, 2 días completos. Yo hago secuencia 2 y entreno 5 días por semana. Entonces, los 2 últimos días de la semana
no hago absolutamente nada. Incluso el cuerpo es que me lo pide, porque llego al quinto día bastante agotado. También hay que entender una cosa, el sistema hormonal de cada persona es un mundo. No es lo mismo hacer una rutina así con 20, 25, 30 años que yo con 54, que me está costando ya bastante superarlo. Pero bueno, hay unos objetivos de aquí a verano y en eso estamos peleando, ¿de acuerdo? Hay que entrenar más inteligente. Contra más joven eres, tus testosteronas, tus hormonas vitales están a flor de piel y, lógicamente, hay una variación. La testosterona a partir de cierta edad ya va bajando, cada vez va disminuyendo. Y digamos que yo entreno para evitar sarcoplasmia, o como se llame, perder masa muscular, pero bueno, le vamos dando durito, ¿de acuerdo? Y una persona más joven con esa testosterona en plenitud se nota muchísimo cómo entrena y cómo se le ve el físico. Repito, 2 días completos de entreno, pero siempre hay que adaptarlo a la persona. 2 días de entreno, 1 de descanso, 2 días más, un tercero, descansa. Vamos a hablar un poquito de lo que sería la rutina clásica sin adornos. Día 1, pecho tríceps, día 2, dorsal bíceps, día 3, hombro y antebrazo, por ejemplo, y el día 4, la pierna, siempre con las variantes que uno considere adaptando a su día a día, ¿de acuerdo? Descansos entre series, 2 minutos. El día de piernas hasta 3 y hasta 4, dependiendo de cómo sean las series, ¿de acuerdo? Y las series por ejercicio, ejercicios por músculo, para un músculo grande entre 4 y 5 ejercicios y para un músculo pequeño, pues unos 3, 4 ejercicios, ¿no? Esto es un poquito lo de toda la vida. A partir de aquí hay 1000 variantes, pero esto es un poquito a nivel básico lo que yo enfocaría, ¿de acuerdo? Resumimos, dieta en volumen, objetivos a conseguir, un poquito las claves, cómo considero yo que deberíais de entrenar, cómo deberíais también de comer, ahora hablamos de la comida, ¿de acuerdo? Y una rutina clásica bien estructurada. Si no tenéis suficiente conocimiento a nivel entrenamiento y dietética, asesoraos. Hay una enorme diferencia y la clave del éxito es saber quién te está llevando, cómo te dice que entrenes y si encima puede observar tu día a día de cómo entrena. Hay un antes y un después en tener un monitor al lado que te vaya diciendo, que te vaya estimulando, que te vaya motivando, que a fin de cuentas esa es la principal función. Y luego el otro do de pecho lo tienes que dar tú en casa con la comida. ¿De acuerdo? Esto sería un poquito lo que vamos a hablar en volumen. Ahora seguimos con la comida. ¿Cómo se enfocaría yo un poquito la dieta en volumen? A ver, una rutina de volumen solo te va a funcionar con una dieta hipercalórica. Tienes que comer. Un culturista tiene que comer. Yo sé que hay muchos posts en Instagram, en YouTube y demás, de que los macros, tal, que no es tan necesario. Que sí. Yo estoy de acuerdo con todo esto. Pero esto es un deporte unipersonal. Como le digo yo a la gente, lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Hay 1000 variantes. Entonces, digamos, no nos vamos a meter en polémica, simplemente vamos a enfocarlo un poquito en lo que sería lo clásico. Lo clásico. Una dieta hipercalórica. Entreno mucho, necesito comer mucho y si quiero crecer, tengo que comer. Ahora viene el debate que tengo yo con mis alumnos y de gente, lo que entiende la gente por entrenar y lo que entiende la gente por comer. ¿De acuerdo? Puntualizaremos ahora. Una dieta alta en carbohidratos y proteínas de calidad, carnes, pescados, incluso vegetales también. Según disponibilidad, yo recomiendo comer cada 2-3 horas, pero también repito, con matices. Hay personas que por lo que sea, su día a día, su trabajo, no pueden comer con esta frecuencia y entonces ¿qué hacen? Tienen que hacer tomas más grandes y más voluminosas. También puede funcionar. Siempre puede funcionar, pero tienes que adaptarlo a tu día a día, ¿de acuerdo? Con comidas, tomas completas con carbos, proteínas y grasas. ¿A qué me refiero? No me interesa demasiado de que termines de entrenar o vayas a entrenar y te comas una montaña de macarrones, de arroz, de espaguetis, ¿de acuerdo? Si luego le pones al lado una pechuguita de 50 gramos de proteína. Grasas saludables, poliinsaturadas. Me vengo a referir que en un plato tiene que tener compuesto de tus carbohidratos, tus proteínas y tus grasas. ¿A qué me refiero? Carbohidratos, arroz, patata, espaguetis, macarrones.
etc. Proteínas, carnes o pescados, grasas. Las grasas las puedes sacar, lógicamente, del aceite de oliva, de unos frutos secos, de un aguacate, etc. No del bacon de la panceta, ¿de acuerdo? Las proporciones variables, siempre dependiendo, porque todo tiene muchos matices. Yo, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué estoy haciendo? Estoy comiendo, por ejemplo, 200 gramos o 250, dependiendo del día, si es el músculo más duro, ¿no? Por ejemplo, la pierna, 200, 250 gramos de carbohidratos, y de proteínas estoy comiendo 200, 250 o 300, un poquito más de proteína, ¿de acuerdo? Grasas, aceite de oliva, 2 cucharadas encima de la ensalada, encima de la verdura. Ya tenéis más que suficiente. Las grasas, no olvidéis que son muy, muy importantes para muchas funciones en el organismo, ¿de acuerdo? Pero repito, la cantidad de gramos de cada macronutriente hay que estipularlo con un dietético o como tú lo quieras enfocar, ¿de acuerdo? Pero repito, carbohidratos para tener suficiente gasolina, proteínas para tener suficiente cemento, por decirlo de alguna manera, para que esos músculos se recuperen, y grasas. A ver, repito, si no tenemos suficiente conocimiento, aconsejo ponerse en manos de un nutricionista deportivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo deportivo? Porque podemos acercarnos, por ejemplo, a la seguridad social, nos ponemos en manos de un endocrino y el endocrino te va a dar una dieta estándar para tu día a día en función de una persona con un nivel de vida normal. Digo deportivo porque tú tienes que explicarle a qué hora te levantas, a qué hora vas a entrenar, cuál es tu trabajo diario, si estás estudiando, si estás trabajando y cómo es tu día de entreno y qué intensidad estás generando. Y luego, lógicamente, una persona que pese 70 kilos comerá X calorías y una persona que pese 95 tendrá que comer otras X calorías, ¿de acuerdo? Las cantidades de proteínas, esto es un debate, más o menos 2 gramos por kilo de peso corporal. Pero este tipo de conceptos que no os vuelvan locos ni os enturbien demasiado la mente. Un dietista os dirá esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, contra más información fiable de un profesional tengáis, los resultados siempre irán encauzados, ¿de acuerdo? Yo digo aquí lo clásico, comer de 5 a 6 veces diarias, siempre si se puede. ¿Por qué? Más tomas suponen menos cantidades en cada una. A nivel digestivo, las digestiones no son tan grandes ni tan pesadas, ¿de acuerdo? No es lo mismo tener que digerir 200 gramos de arroz, 175 gramos de arroz, 200 gramos de pechuga, una pieza de fruta y tal, que si no pudiera comer por lo que sea, mi trabajo, mi día a día y demás, tener que comerme 300, 350 gramos de arroz. 400 gramos de arroz no es descabellado, pero 300 es un mínimo y un clásico, ¿de acuerdo? Lógicamente, comes y necesitas mínimo 3 horas para digerir eso y que ese estómago se quede limpio gástricamente si luego tienes que ir a entrenar. Y no te digo nada el día de piernas, ¿de acuerdo? Que vayas con la comida en el estómago. Repito, muchos matices, asesoramiento muy importante. Suplementación. Si por lo que sea no puedo llegar a los requerimientos de proteína necesarios, los suplementos más o menos efectivos siempre serán el batido de proteína de suero. ¿Qué ocurre? Si yo tengo que sacar X gramos de proteína con los alimentos, pues creedme que me tengo que comer 500 gramos de pollo cada día prácticamente, dependiendo del peso, objetivos, etc. 500 gramos a lo mejor es una barbaridad, pero tengo que comer y masticar muchísimo. Entonces, por ejemplo, para llegar a los requerimientos de proteína que yo necesitaría para esos 2 gramos, por ejemplo, los batidos de proteína de suero. ¿Cuándo los utilizaría? Como siempre, después del entrenamiento o en un almuerzo o en un desayuno como tomo yo, ¿de acuerdo? La creatina. Hidratación celular, vamos a notar esa última repetición que es más explosiva que podemos arrancar, ¿de acuerdo? Cantidades, entre 3 y 5 gramos, ¿eh? Hay que olvidarse un poquito de aquello de las fases de cargas de 25 y demás, que yo tengo alguno por aquí que todavía sigue haciendo eso y verdaderamente es simplemente gastar producto, ¿de acuerdo? Efectivos, repito, proteína de suero y la creatina. ¿Podríamos intentar meter la glutamina? Sí, pero solamente sería para nivel gástrico. Cuando hay que comer tanto y hay personas que, por ejemplo, tienen problemas de digestión y demás, la glutamina es muy útil porque es prácticamente de lo que se alimentan
a grosso modo los intestinos, ¿de acuerdo? Pero la glutamina sería bien para temas de digestiones intestinales, pero no te va a hacer nada sobre la recuperación, ¿de acuerdo? ¿Los aminoácidos también se podrían incluir? Bueno, añadiríamos valor biológico a la proteína, ¿de acuerdo? Pero si es una proteína de suero, que en teoría pasa por ser la de mejor calidad, ya tendría que tener el aminograma completo, ¿de acuerdo? Básicamente. Otros suplementos que no son ni tan efectivos y ni funcionan, por ejemplo, una persona que es muy delgada y quiere tomar voluminizadores musculares, que son las proteínas de Mass Gainer y todo esto, que es un combo de hidrato de carbono más proteínas y tienen creatina y glutamina y yo qué sé, mil historias. Ojo, porque el producto o es de calidad o normalmente lo único que tienen es o mucha azúcar o mucha sal para que retengan mucha agua y tú creas que estás aumentando de peso porque la báscula dice que sí, pero no, los potenciadores de la testosterona tampoco te van a funcionar en exceso. ¿A qué me refiero? Un potenciador de testosterona te funcionaría si tu testosterona de por sí ya está baja, pero para nivelártela un poquito, pero para eso tomaríamos Tribulus, tomaríamos Maca, que son suplementos naturales, y poco más, ¿de acuerdo? Puede haber mil cosas que te puedan vender para potenciar tu volumen muscular, pero ya te digo, aquí la clave es comer bien, entrenar duro, descansar y proteínas de suero, y la creatina quizá es lo más estandarizado. Y para terminar, yo recomiendo siempre que las calorías las saquéis de los alimentos. ¿Los suplementos deportivos funcionan? Sí. ¿Son necesarios? No. Ninguno. Pero si tienes que comer para conseguir mucha proteína, como os he dicho antes, o comes mucho pollo, o comes mucho pescado, a veces es un problema llegar a tantísimas cantidades y entonces los suplementos con proteína de suero funcionan. La creatina, voluminizador muscular, te va a dar más fuerza, más punch, sí, es bastante recomendable, ¿de acuerdo? Pero si somos una persona que económicamente no disponemos más allá de la comida y pagarnos el gimnasio y poco más, también la cesta de la compra sale carísima hoy día. Pero si nos limitamos a pollo y arroz y lo hacemos bien, con criterio, no hace falta que tomemos nada más. Sí recomendaría un suplemento vitamínico por la mañana. Todos los minerales, todas las vitaminas, es importante. Y no te haría falta nada más. Y básicamente esto sería mi manera de ver una rutina y una dieta acompasada a lo que pretendemos, ¿de acuerdo? Más adelante intentaremos hacer lo contrario, una dieta para definición y cómo entrenaríamos en definición, ¿de acuerdo? Si hay preguntas, pregunta, prometo contestar y darle duro.